ficha y enviármela. No se olviden. Ahora sí, vamos a empezar con esta obra magistral. ¿Por qué se llama El vampiro de su ser? Y les voy a compartir. Y aquí sí necesito su ayuda para poderla leer. Ok, vamos a empezar. Alicia, ¿tienes abierto el audio, Alicia, para que nos ayude con la primera parte del vampiro de su ser? Ok, Alicia, te voy a dejar abierto el audio para que empecemos con el viaje hacia el vampiro de su ser. Ok, Alicia. Te escucho perfecto, empecemos. Espera un ratito. Que no veo tanto. ¿Puedo acercar un poco más? Ya, a ver. ¿Usas lentes, Alicia? Sí. ¿Usas lentes? Sí. Ya, póntelos pues. Yo también ahorita ando sin mis lentes y mis ojos. Por eso no puedo leer casi. Ya, ok. Ya. Empezamos. El vampiro de su ser. Holmes acabó de leer cuidadosamente una nota que le había llegado en el correo luego, con una receta contenida me la tendió como ejemplo de mezcla de lo moderno y lo medieval, de lo práctico y lo ay, no puedo ver, que está muy chiquito el teléfono. Te cuento que está bien grande la letra, porque estoy poniéndola a los máximos. Demencialmente fantástico. Creo que este debe ser indudablemente el límite, dijo. ¿Qué le parece, Walter? Era una carta en la que pedía a entender el señor Robert Ferguson con relación a un tema de vampiros. ¿Qué sabemos de los vampiros, Walter? Entre eso una esfera de actividades. Hasta allí, Alicia. Gracias, ok. Hasta allí. Entonces, Holmes acaba de leer cuidadosamente, dice una nota que le llega del correo. Holmes o Sherlock Holmes es el detective. Pero como Watson, que es su secretario, su ayudante, su colaborador, le dice, ha llegado esta carta, ¿verdad? Que pide entender el señor Ferguson un tema de vampiros. Entonces le pregunta, pero bueno, ¿y qué sabemos nosotros de vampiros? Entonces ya vamos a saber que ellos saben de vampiros. Y en esta parte voy a dejar a Franco. Que nos ayude. ¿Qué pasó, Franco? ¿Se congeló su imagen? ¿Tiene mal el internet? Si no, me va a tocar retirarlo de la clase. Charlene, ¿tienes abierto el audio, hijo? Empiece. ¿Qué sabemos de los vampiros, Watson? ¿Entra eso en nuestra esfera de actividades? Extienda el brazo, Watson, y veamos qué nos cuenta la vez. Me eché hacia atrás y tomé el enorme fichero al que Holmes había aludido. Su mirada fue pasando por el río donde los viejos casos se mezclaban con la información acumulada a lo largo de su vida. Vaya, vaya, escuche esto, Watson. Vampirismo en Hungría y también vampirismo en Transilvania.
Recorrió impacientemente la página con la mirada, pero al cabo... Aquí va. De una breve lectura. Allí, aquí, ¿dónde está el mouse? Ya. Ok. Acabo una breve lectura. Dejó a un lado el enorme registro con un gruñado de decepción. Basura, Watson, basura. ¿Qué tenemos nosotros que ver con cadáveres andarines que solo se quedan en sus tumbas si les clava en una estaca en el corazón? Es pura chifladura. Hasta allí, Chalén, Pero gracias. Hasta allí. Ya. Bueno, entonces dice que ellos fueron a buscar a ver si habían tenido otros casos parecidos de vampiros en una especie de archivador que ellos tenían. Y si habían tenido en Hungría y que por allí había habido otro caso en Transilvania, pero bueno, ellos dicen, ¿y qué vamos a hacer con esos vampiros? ¿Acaso nosotros sabemos de vampiros para que nos metamos en este problema? Pero decidieron que sí, que tal vez lo harían. Cepeda, ¿tienes abierto el audio, hija? Buenos días, Miss. Hola, buenos días. Ya, empiezo. Sí, aquí donde está, siempre el cursor les dice dónde es. Ya, pero indudablemente, dije yo, el vampiro no es necesariamente un muerto. Una persona viva podría tener la costumbre. He leído algo, por ejemplo, de viejos que chupaban la sangre de jóvenes para apoderarse de su juventud. Ya, te bajo acá. Déjame bajarle un poquito porque yo creo que tú sí ves aquí. Ya, tú sí ves allí. Ya. Ok, desde aquí. Tiene usted razón, Watson. Ahí se movió. Allí. Se movió, Miss. Tiene usted razón, Watson. Es una de esas referencias. Se menciona esta leyenda. Me temo que no podemos tomarnos al señor Robert. No te acerques mucho el auricular porque no se te escucha bien. Allí. Al señor Robert Ferguson demasiado en serio. Quizá esta nota sea suya y pueda arrojar alguna luz sobre lo que le preocupa. Tomó una segunda carta que había sobre la mesa. Empezó a leerla con una sonrisa divertida en el rostro, pero esa expresión fue mutando en otra de intenso interés y concentración. Cuando terminó, permaneció algún rato perdido en meditaciones, jugueteando con la carta entre los dos dedos. Finalmente se despertó sobresaltando de su sueño. Muy bien, hasta allí se queda, hasta allí. Entonces, él decide, bueno, vampiro como que no me suena muertos. Dice, esa fue la primera carta. Luego dice que encuentra otra carta del mismo señor Ferguson. Y ahora dice que al principio la cara como que estaba sonriente, pero comenzó a leerla y ya le iba cambiando la expresión del rostro del señor Holmes. Entonces, necesitaba el señor Watson saber por qué la cara le iba a cambiar y nosotros también necesitamos saber qué dice esa carta. ¿De qué se trata esa carta? Y ya se las voy, este caso sí se las voy a leer yo. Voy a leer qué dice esa carta, interesante. Un poquito larga que yo les voy a hacer un pequeño resumen de la carta. Y empiezo. Ustedes van a escuchar.
Estimado señor Holmes, vayan anotando lo más importante porque vamos a terminar con la lectura de la carta. Mis abogados me han recomendado que me ponga en contacto con usted, pero en realidad el asunto es de una naturaleza tan sumamente delicada que me resulta muy difícil hablar de ellos. El interesado es un amigo en nombre del cual actúo. Este caballero se casó hace 5 años con una dama peruana, hija de un comerciante del mismo país, a quien conoció en relación con la importancia de los nitratos. La dama era muy hermosa, pero el que ella tuviera origen extranjero y una religión distinta siempre ocasionaban un distanciamiento en los intereses y sentimientos del marido. Y la mujer, de ahí que pasado un tiempo, el amor que se profesaba a su esposa quizás se enfriara y viera su matrimonio como un error. Sentía que había facetas de su carácter en las que nunca podía ahondar ni comprender. Esto le resultaba aún más doloroso, pues era una esposa tan dulce como un hombre pudiera tener. Todo indicaba que ella sentía auténtica veneración por su esposo. Ahora vayamos al punto en el que ya me extenderé más cuando nos encontramos. En realidad le escribo para que se haga una idea general de la situación y para preguntarle si está interesado en el asunto. La dama empezó a manifestar algunos comportamientos muy curiosos y bastante ajenos a su ternura y talante amable de costumbre. Era el segundo matrimonio del caballero y había tenido un hijo de su primera mujer. Este chico tiene ahora 15 años. Es un joven encantador y muy cariñoso, aunque sufre una desafortunada lesión por un accidente de su infancia. 2 veces ha sorprendido a la esposa agrediendo a este pobre muchacho sin provocación alguna por parte de esto. Una de las veces le golpeó con un palo y le hizo una gran cardenal en el brazo, una herida en el brazo. Esto tuvo poca importancia comparado con su conducta con respecto a su propio hijo, una cosita de menos de 1 año. En una ocasión, hace cerca de 1 mes, había dejado unos minutos a este pequeño a cargo de su niñera. Un fuerte grito del bebé, como si le doliera algo, hizo que la niñera volviera a ver qué pasaba. Cuando entró corriendo en la habitación, vio a la señora inclinada sobre el bebé y mordiéndolo, aparentemente en el cuello. Había una herida pequeña en el mismo, de la que emanaba un hilo de sangre. Entonces, hasta allí, ¿por qué ahora el nombre de el vampiro de Susette? Podemos decir la vampira de Susette en este caso. Entonces, la niñera se quedó tan horrorizada que quiso llamar al marido, pero la dama le imploró que no lo hiciera. Y hasta le pagó 500 libras para comprar su silencio. No le dio nunca una explicación. Y por el momento dejaron a un lado el tema. Sin embargo, a la niñera aquello le había causado una impresión espantosa y desde entonces empezó a vigilar extremadamente a su señora y no bajó la guardia en lo que refería al bebé, a quien quería de todo corazón. Le pareció que el mismo modo de ella vigilaba a la madre la vigilaba a ella, y cada vez que se veían obligadas a dejar al bebé solo, allí estaba la madre para estar con él, día y noche, protegiéndolo de la niñera, al niño, y día y noche la madre, sigilosa y acechante, parecía estar aguardando como un lobo a un cordero. Debió explicarle lo más increíble de todo, pero le ruego que se lo tome en serio, porque la vida de un niño y la cordura de un hombre dependen de ello. Al final llegó un día terrible en que no se le pudieron ocultar más los hechos al marido. A la niñera le traicionaron los nervios, ya no podía soportar la tensión por más tiempo y le confesó al hombre. A este le pareció la historia descabellada, como quizá le parezca a usted,
en este momento. Sabía que su esposa era muy cariñosa y salvo a los ataques a sus hijas,